Con este, con esta energía, ya dentro de 8 días frijoles, aunque sea terminaremos frío. Primero de trabajar con la energía bueno, las energías que nos tocó del tercer círculo, ¿no? Entonces, a partir de esto, vamos a estar trabajando, ¿no? Vamos a estar trabajando los días, en mi caso, los días viernes, sábado y domingo, ¿no? Ya el día martes, pues no, nos lo tomaríamos como un pequeño descanso, pero también estaría yo, bueno, yo me quedaría en la comunidad por el trabajo que tenemos. Tenemos un reto. Estamos implementando 3 proyectos con los niños y bueno, es de vital importancia que yo me quede en la comunidad en las tardes. Uno es el Tonalama. Dos, la creación literaria. Voy a preparar a mis muchachos, a mis niños, ahora sí que para la poesía. Y un tercer proyecto no es preparar el terreno de nuestra parcela escolar. Ya lo hemos estado trabajando, pero por la situación de que hay que viajar a casa, ir a la comunidad, y pues también por la cuestión económica, ¿no? Pues se gasta más, se gasta la gasolina, estar yendo, ¿no? Y pues se aprovecha más quedándose en la comunidad, ser pueblo, ser parte del pueblo y convivir con el pueblo sobre todo, ¿no? Es ese trabajo que nos ha hecho falta a muchos maestros, ¿no? Entonces tenemos este proyecto vigente, de hecho le hemos estado así trabajando juntamente bueno, con otros compañeros y queremos empezar a trabajar esto. Vamos a trabajar astronomía también de los abuelos, con el Tonalpohualli, y pues tenemos un telescopio que ya va a ser casi el año que el hermanito Víctor nos los trajo en el mes de marzo y estamos trabajando con mis pequeños, ¿no? Aquí la intención es que aprovechemos al máximo con los pequeñines, además de que me dará tiempo pues, trabajar con mis niños. ¿Por qué les comparto esto? Porque viene muy ad hoc, muy congruente con lo que vamos a ver el día de hoy. Siempre necesitamos planear a expandir nuestro conocimiento. Debemos de planear en donde nosotros, sin esperar el reconocimiento, sin, tal vez, como decimos, sin ambición de ganar ni miedo de perder, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que siempre hemos estado, ahora sí que pendientes, ¿verdad? Viendo siempre cómo nosotros podemos obtener ciertos beneficios de ciertas actividades y pues definitivamente llegamos a descuidar nuestro principal objetivo, que es la de servir, ¿verdad? Eh, en este caso, el hermanito, pues Chiknawi Xochitl está en sus manos. También el hermanito Víctor, pues lo conoció, ¿no? El poemario que él hizo la traducción al inglés. Y es uno de las flores que queremos entregarle a la sociedad, ¿no? En este poemario nos habla justamente cómo ellos viven en una comunidad. ¿Cuál es la realidad que enfrentan en esta sociedad? Y nosotros, de una u otra forma, necesitamos más que verificar, fortalecer esta, esta dualidad, de ver en la oscuridad en que vivimos, pero también ver la luz que nos puede empoderar, ¿sí?
Pues hermanitos, con esta introducción, también me invitaron a mí participar en una estación de radio comunitaria y realmente estar viajando todos los días no me da tiempo en grabar audios, grabar poemas y participar en esa radio comunitaria que se llama Tonantlahtol. Tonantlahtol quiere decir nuestra madre idioma náhuatl, porque a través de ella nos alimentamos, a través de ella comemos, vivimos. Se fue la internet al maestro. Parece que sí, hermanita. Yo creo que está tratando de reconectarse. Ah, bueno, gracias. Bien, hermanitos, pues ya estamos de regreso, disculpen ustedes. Les decía yo, en este caso necesitamos, hermanitos, buscar estos ámbitos. Yo les pongo un ejemplo de lo que estamos trabajando con los pequeños, ¿no? Yo sé, yo sé que sembrar para algunos hermanitos, algunas hermanitas que son docentes o de una u otra forma hemos enseñado, tenemos algún proyecto, los resultados son un poquito lentos, ¿no? Y bueno, en sí ya le buscamos la manera de cómo que se nos respalde a través de las instituciones, pues no, tenemos que editarlo, ¿no? De hecho ya tenemos un ahorrito ahí, ¿no? Pero necesitamos, ahora sí, a trabajar sobre eso. El hermanito Víctor, que está en Alemania, nos contactó con un editorial, paréceme que el editorial nos va a apoyar de igual manera para que solo paguemos cierto porcentaje, al igual que el del librito de las adivinanzas, con la finalidad de que esto llegue a manos de niños y de no tan niños, en verdad, de brillar, de repartir esa luz, ese calor, ¿no? A pesar de todas las circunstancias, necesitamos seguir brillando. El día de ayer nosotros les compartíamos a ustedes un link donde está el libro que fue editado por la Secretaría de Cultura en una antología del cuento del gusanito valiente. Participé y sigo participando. Entonces, todo eso quisiera que ustedes también hicieran ese recuento. Hagamos ese recuento para poder autorreconocernos. ¿Qué tan importante es lo que nos muestra aquí, hermanitos? Miren, esta imagen es del Tonali Kiawi. Si ustedes ven a este personaje, está sentado
en una base de color amarillo, ¿no? Al mismo tiempo que la olla que carga igual es de color amarillo. Esta parte del oído muy empoderado, ¿verdad? Tiene un significado. Nos dice que la percepción y el conocimiento que tenemos es luz, por eso es de color amarillo. Luz y también es energía interna, hermanitos. Para ello, para que nosotros compartamos algo, ¿verdad? Necesitamos que, pues, tener el conocimiento, hermanitos. Y por eso nos lo está mostrando como aquí en la boca sale de este personaje este mensaje con el atecocoli, con el caracol, ¿verdad? Pero tiene una gran peculiaridad este pequeño atecocoli. Si ustedes se dan cuenta, está aquí en forma circular, aquí está en forma que emana como la salida y tiene la vírgula de la palabra. Entonces nos habla de la ciclicidad de seguir compartiendo. ¿A qué se refiere? Se refiere, está bien, nosotros ahorita ya tenemos un conocimiento, hermanitos. Les aseguro que no somos los mismos cuando iniciamos a trabajar en este camino, ¿no? A lo mejor antes de que entráramos al camino del conocimiento, teníamos otra mentalidad, otra perspectiva, pero hasta estas alturas, hermanitos, algunos ya llevamos un año y medio, ya vamos a cumplir el año, que estamos aprendiendo juntos, hermanitos, ¿sí? Que estamos aprendiendo y entonces esa olla lo vamos llenando, que les decía yo, ¿no? Desaprender y reaprender. Es lo que nos está diciendo. Y aprender, desaprender, reaprender, implica que, hermanitos, chequen, implica todo un trabajo, toda una disciplina, ¿verdad? Si se dan cuenta ustedes aquí, estos son ataditos, son amarraditos. Recuerden, la palabra de atado son ciclos, ¿no? Nos habla de ciclos que vamos aprendiendo. Si contamos estos ciclos, se Ome, Yeyi, Nawi, Macuili, Chicuase, Chicome, Chicuey, Chicnawi, Mastlactli, Mastlactliwanse, Mastlactliwanome, Mastlactliwanyey, Mastlactliwanawi, Cachtoli, Cachtoliwanse, Cachtoliwan Ome, Cachtoliwan Ome, en el número 17. Ajá. Contamos nuevamente, chequemos, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Perdón, es 16. Pensaba que era 17. Es el 16. Y el número 16 tiene una connotación. En el numeral 16, ¿qué energía está? Está la energía de Cosca Cuauhtli. ¿Y qué hace Cosca Cuauhtli? Reutiliza lo que en algún ciclo dice no me sirve, pero nuevamente dice, no, creo que sí me va a servir, ¿no? Respeta jerarquías Cosca Cuauhtli. Es su regente Itzpapalos. Todo eso está ahí integrado, hermanito. Entonces nos habla de un trabajo de compartir. Nos habla de una energía tan poderosa, hermanito, que estamos obligados a realmente generar también nosotros nuestra luz. Tengo una exalumnita, ella ahorita está ya en la secundaria,
y este año está en tercer año de secundaria. Ella sigue trabajando con la poesía. Y yo le platicaba, ¿no? Le decía, ¿qué tienes pensado? ¿Qué tienes pensado en lo siguiente que tú quieras estudiar? Dice, maestro, yo después de la secundaria me voy a la prepa. De la prepa me voy a la normal, ¿no? Quiero ser maestro. Quiero compartir la medicina de la palabra, pero es un puente para mí el trabajo de maestro, de maestra, porque lo que yo quiero convertirme es en poeta. Digo, ya lo eres. No, crear mi propia literatura, crear mi propia poesía como mujer, como niña rechazada por su padre, porque ella no quiso reconocerlo su papá. Y entonces, dice, solamente le puedo decir algo más. Todo eso que usted me enseñó, lo llevo aquí y lo llevo. Y lo voy a lograr. Sé que va a haber obstáculos, como usted lo dice, ¿no? Y entonces, cuando nosotros hacemos ese recuento, realmente estamos haciendo esto que vemos aquí, ¿sí? Yo, dentro de este análisis, de este observar, de este acechar, ¿no? Cuando yo estudié, el año pasado lo trabajé, entonces yo estaba sentado, digo, necesito saber cómo lo voy a aplicar esto. Y digo, pues ya lo estoy aplicando, ¿no? Lo poquitito que me dan los abuelitos, yo lo comparto con ustedes. Yo sé que en esta trecena he estado un poquito ocupado, pero por eso mismo que yo necesito quedarme en la comunidad, crear materiales cortos para enviárselos a ustedes y seguir aprendiendo, ¿no? Ese es ese es mi meta, ese es mi objetivo con ustedes, de no abandonarlos, de seguir compartiendo, porque entre más compartas, más abundancia llega a ti, en amistad, en entendimiento, en comprensión. Es la única fuente en la cual podemos nosotros realmente ser fértiles. Ahora bien, en esta imagen, su regente de Kiawit, de lluvia, de Tlaloc, pudiéramos llamarle también, ¿verdad? Es Tonatiuh. Aquí yo quise ponerles a ustedes a Tonatiuh sin olvidarme de este que es el emblema de nuestro Calpulli. Tiene las plumas del águila, blanco y negro. Tiene la garra de Ocelot, y en la garra de Ocelot sale el gran Zipactli empoderado. Sin olvidar el círculo de la medicina de los cuatro rumbos, de ver sin los ojos de la percepción. Tenemos que trabajar con la percepción, de estar muy conectados con Zipactli, con nuestro conocimiento ancestral. Vaya, en esta imagen, yo quisiera que lo entendiéramos, que es esa dualidad que nos pide y que es esa conexión con lo tangible y lo intangible, con el día y con la noche, con la luz y con la oscuridad, con la bondad que nosotros debemos de emanar, con el de acechar. El cocodrilo acecha. Si ustedes han visto algunos videos, el cocodrilo está así, camuflajeándose, está acechando nada más. Va a haber momentos que tenemos que hacer eso, ¿verdad? Trabajar con los cuatro rumbos. Este es un mecatito. El mecatito habla,
realmente de ese trabajo de la disciplina, de que esta disciplina debe de estar conectado con el corazón. Y es lo que vamos a ver ahorita en estas páginas. En muchos, en el Tonalamas, justamente, hermanitos, viene eso, de que todo lo que hagamos, lo hagamos con el corazón. Va a haber momentos que te vas a decepcionar, sí, me ha pasado. Muy recientemente, el lunes, yo emocionado, estoy esperando los resultados del examen y me dicen, ¿sabes qué? No fuiste seleccionado para el beneficio que los que pasaron el examen. Pero me entero, desafortunadamente, hubo mano negra, como decimos en México. quienes movieron, quienes movieron los hilos para que pues les dieran ese apoyo a los demás. Pero sin embargo, como le digo, no me dejaré vencer. En su momento sí, o sea, sentí el coraje, pero dije, tranquilo, ya, no era para ti. El próximo año le intentas, ¿no? Y justamente, miren, tenemos esa luz. Dice que debemos de tener esa luz. Pues por ello que hay un logotipo de este Calpulli. Es necesario entenderlo, el por qué lo tenemos que portar esta imagen. Lo mismo les voy a pedir en este ejercicio que nosotros seleccionemos una imagen, la que más nos guste, la que más nos represente. A mí me gustó mucho esto. Está en el número 9 del rumbo de Mictlampa, en el número 9. Con la cuenta, perdón, no es cuenta, la correlación de la cuenta continua, yo soy el 9 ocelote. No me salgo de ser ocelote, pero me corresponde esta imagen. Y me encanta, me llama. Desde que lo empecé a estudiar, a revisarlo, digo, este es lo mío, ¿no? Este me encanta. Tiene muchísimo conocimiento, por donde lo veamos. Bueno, viendo todo esto de la dualidad, si ustedes se dan cuenta, y eso es lo que debemos de aceptar, por eso les comparto mi anécdota. El sol, miren, acá en la parte de abajo, tiene la dualidad del oli. ¿Se acuerdan del oli? Blanco. Aquí no es gris y azul como lo conocemos, ¿no? O negro y rojo. Aquí es rojo y blanco. Dice tu energía interna y la pureza que tú des. Tienes que unirlo. Además del oli, aquí sí, nuestro gran abuelo Tonatiuh está sentado. Dice, aquí yo soy el que manda. En su Ixpali, muy bien acomodadito. Y una de las identidades de la lectura del Tonatiuh es que son los rayos que emanan, ¿no? Son el tonalmello, la luz, ese calor. Tiene su propia bandera blanca y amarilla, ¿no? Aquí tenemos una bandera amarilla, y de la bandera amarilla emana la energía hacia esta tierra, que en donde un ave, si se dan cuenta, el ave, este tepeyolotli es un ocelotito, está quitándole la cabeza a este ave que vemos aquí. Si vemos este ave, precisamente la que tiene en su mano este ocelotito, si se dan cuenta, es el ave de Solin, ¿verdad? Solin, que representa precisamente, que representa el codorniz. Ajá. Algunos abuelos dicen, no, no es un Solin, es el águila, ¿no? Pero la gran mayoría de las ofrendas que se le dan al abuelito Sol es el Solin, ¿no? Y aquí el ocelotito, pues recuerden que representa la noche. Aquí tenemos a Zipactli. Dentro del Zipactli está recibiendo la cabecita de esta ave. Tiene una gran connotación, una gran explicación. En esta parte tenemos a la luna,
¿verdad? Con el conejito, con la fertilidad de la noche. En esta parte podemos encontrar nosotros a la energía de Akatl, ¿sí? ¿Cuál sería en sí su significado sintetizado de esta imagen? Es una gran biblioteca esta imagen, hermanitos, pero a lo que nos corresponde de Tonatiuh, nos habla justamente de esto, hermano, que nosotros somos luz, que nosotros debemos de ser disciplinados como el sol, que sí vamos a emanar esa energía, vamos a brindar a esta energía, pero para ello tenemos que estar conscientes. Recuerden que este representa también Tepeyolot y la montaña. Vamos a estar conscientes que la montaña, aún aunque no le pidamos, nos va a dar esa energía, pero que también esa energía que nosotros demos puede matar, así como nos lo está mostrando aquí, ¿sí? ¿A qué se refiere? A que por mucha energía que nosotros demos, cálida, bondadosa, para algunas personas les va a hacer daño, ¿no? Es como yo les decía, yo ayudo al otro, a la otra persona, pero si siempre está esperando que yo le ayude, imagínense, lo estoy volviendo inútil. ¿Por qué? Porque pues dice, ¿para qué me esfuerzo? Siempre me lo van a fulano de tal me va, ¿no? Y por eso es que vemos aquí cómo lo están ofrendando este codorniz. Y el codorniz es una de las aves que se camuflajea con la tierra, que pasa desapercibido. También nos habla de eso, de las responsabilidades que tenemos, que como que hago, como que me habla, dice como que hago que me habla la Virgen y no hago caso de mis objetivos, de mis responsabilidades. Yo sé que tengo que estudiar, pero así, iba a estudiar, iba a leer, y es esa parte lo que nos dice. La luna, recuerden la ciclicidad de la luna, recuerden el carrizo nos habla, aquí en este carricito tiene un atadito, si se dan cuenta, es medicina, nos habla de una energía y es un solo carricito, y no es una flecha, es un carricito. Nos habla de liderar, pero vivir en comunidad, ¿no? Aquí en esta, la madrecita tierra dice, no importa lo que tú hagas, tarde que temprano, tienes que llegar a mí. Entonces, pues disfruta aquello que se te da. Y es que tengo problemas, sí, ¿quién no lo tiene? Tómalos como retos, ¿no? Tenemos que compartir ese conocimiento. Ahora bien, Kiawitz. Aquí está nuestro gran abuelo Kiawitz. Pero, así como nos dice aquí, la participación de muchos, Tonatiuh está ahí, influye en todos los ámbitos para que se vaya creando la lluvia, forzosamente necesitamos el calor del sol. Por eso es su regente, ¿no? Recuerden que el regente quiere decir el que sustituye al que tiene la responsabilidad. Tonatiuh es súper vital, súper importante para que exista la lluvia. Pero para que exista la lluvia, hermanitos, tenemos lesna como un cuchillo, como un punzón de hueso y de planta, ¿no? Nos habla justamente de que para lograr esto, tenemos que hacer partícipe todos, todos los seres, como quienes. Por ejemplo,
Nosotros para alimentarnos necesitamos de otros animalitos. Ahorita en tiempo de Día de Muertos hay que matar un pollito, un cochinito, un chivito para poder comer, ¿no? Y todo eso aquí nos los pone, miren, en medio el círculo de la ciclicidad y de los dos mundos, vivir en esos dos mundos, en el mundo vegetal y en el mundo animal. Nosotros tenemos esa gran capacidad de poder vivir en esos dos mundos, en consumir los dos mundos, en poder vibrar en esos dos mundos para poder ser fértiles. Y que esa fertilidad y esa mentalidad, miren, viva que en equilibrio, si se dan cuenta, es la energía interna de nosotros como fertilizadores, pero a la vez tenemos que purificar nuestro servicio, purificar lo que damos, ¿no? Porque si yo digo, bueno, hermanito, yo te ayudo, mándame tu trabajo, yo te ayudo, yo lo hago, pero lo hago de mala manera, como sea, te lo envío ya. O, oiga, maestro, ¿por qué no me explica? Necesito que me explique esta parte del trabajo. Así como sea, lo escribo. Ahí va. No se trata de eso, hermano. Se trata, dice, que lo que tú des, que lleve tu esencia. El amarillo también que lleve tu miel, que lo que que de ti emane para los demás, pues des lo mejor, ¿no? No digas, pues ahí se va a ver lo que salga y si no, pues me vale. No, no se trata de eso, hermano. En este Kiawitl nos enseña, nos dice justamente eso de dar lo mejor de nosotros. El sol nos da lo mejor de él. ¿Que nos hace daño? Pues sí, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, a este Tlaloc en su rostro que tiene sus colmillos. Decíamos, los colmillos son los rayos. Tiene su nariguera, justamente. Al trabajar con Kiawit, o los que tienen su tonal, que son Kiawit, necesitan aprender a vivir en armonía. Por eso es que se pone aquí su nariguera a nuestro gran señor Tlaloc. Porque recuerden que también el agua destruye, pero también da vida. Entonces, esa es la intención, ese es el trabajo que nos toca hacer, ¿no? Tonatiu, Kiawit, Tlaloc. Claro, la lluvia es el mismo Tlaloc. Tonatiuh representan la fertilidad, representan la vida, hermano. Y nosotros, ¿cómo representamos la vida? Es ahí donde tenemos que hacer la introspección. Y esta introspección lo tenemos que hacer en la mañana, saliendo el sol. Yo tengo la fortuna de que el día jueves voy a poner mi ofrendita y me voy al solecito, me cargo. Nuevamente tengo que ejercitar también esto, ¿verdad? Disfrutar de ese solecito. Ayer llovió, disfruté un poco de esa lluvia. Inclusive captamos un poquito de agua de lluvia, porque lo voy a necesitar para los trabajos, ¿no? Entonces, la vida. ¿Qué es la vida para ustedes? Martirio es, es felicidad. Decía un abuelito, le decía, abuelo, ¿cómo diría yo felicidad en náhuatl? Felicidad. ¿Sí? ¿Cómo diría yo felicidad en el idioma náhuatl? Caramba, mijito. Puede ser paquilisli. Paquilisli es alegría. Pero para que seas feliz, ¿qué necesitas? Mm, estar bien contigo. No estresarte, dice, por lo que no resulta de lo que haces. Nosotros los humanos somos muy exigentes con los demás, pero con nosotros mismos no nos exigimos. Digo, ¿cómo, abuelo? Justo ayer la acompañé a un abuelito a tramitar lo de su renovación de su tarjeta.
Y saliendo, ¿no? Saliendo de ese trámite, me dice, te invito a comer. Digo, no, abuelo, ¿cómo cree? Pues yo no le voy a cobrar ese trabajo que estoy haciendo. De corazón te quiero invitar. No te voy a llevar a un restaurante caro, vamos a ir a unos taquitos. No, ¿cómo cree? Usted lo que me quiere invitar, yo estoy dispuesto. Entonces, le empecé a preguntar esta parte, le digo, ¿qué es la felicidad? Es que eso no existe. Existe el Aquetzamani. Para nosotros los náhuatl, dice, si tú te pones a pensar en felicidad, en lo occidental, yo he visto, dice, tan felices. Los políticos, por ejemplo, están con su sonrisota, ¿no? Que están con carros, terrenos, casas, ¿no? Pero, ¿realmente son felices? Te aseguro que no. Aquetzamani, ¿qué quiere decir? Estás como es esa agua inamovible, dice que a pesar de que tienes problemas, a pesar que estás pasando por un proceso de duelo, por un proceso de cambio, por un proceso de injusticia, tú estás tranquilo. Dices, no pasa nada, aprendo y fluyo. ¿No? Y por más que haya tormentas, tranquilo. Eso es la felicidad. Eso es vida. Dice, "Y ahorita que acabamos de comer, ¿qué más puedes pedir? Ya comiste, llegas, te relajas, te das un baño, respiras, nadie te cobra el oxígeno, no estás prófugo de algo porque agarraste lo que no es tuyo. No estás preocupado que si alguien se da cuenta lo que hiciste. Eso es ser feliz. Le digo, pues, gracias por su luz, abuelito. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Dice. Y todo esto, pues, es conocimiento, ¿verdad? Necesitamos aprender de ese conocimiento. Lo que algunos le llaman en algunas culturas la iluminación, de vivir en armonía, tranquilo. Nos preocupamos tanto por sucesos que no han sucedido y quizá ni van a suceder. Cuando tú trabajas en este sendero, se abre una conexión, se abre una conexión incomprensible. Yo les aseguro que muchos de nosotros hemos encontrado eso, ¿no? Dices, esto que experimenté en el sueño, ¿será cierto? ¿Será realidad? ¿Existirá esto que yo acabo de vivir, de vivenciar? ¿Existirá? He ahí las dudas. Y yo les digo, sí existe, hermanos. Existe todo esto. Disciplina e inteligencia al trabajo. Hermanitos, la inteligencia y la disciplina deben de ir de la mano. Hay que ser muy inteligentes para reconocer, ¿de acuerdo? Me equivoqué. No, ya les decía yo ayer. Al principio me dio coraje porque hubo una persona que me dijo que él dio dinero para poder estar dentro de. Pero dije, no, pues no pasa nada, tómalo inteligentemente, tómalo como un reto para lograr tus objetivos y adelante. Calor, el calor del sol como la empatía hacia los demás que nos rodean, ¿sí? Le decía al hermanito, dice, no, pues a mí me va a servir de mucho, hermano, porque es mi única fuente de trabajo, esto del magisterio.
Digo, sí, tienes razón. Yo tengo otras fuentes donde pues me voy ayudando. Dice, ¿cuál? Pues doy clases en línea. No todo, un porcentaje pues, se me queda a mí del pago. Hago pequeñas artesanías, algún tonalama, y con eso le digo, me voy ayudando. Y dice, ¿te alcanza el tiempo? Claro. ¿Por qué? Porque amo lo que hago. Me encanta hacerlo. Dice, qué bueno. Pues yo solamente lo que voy a ganar aquí. Te felicito. Y gracias por ser sincero conmigo. Vivir en armonía, empoderando la esencia de cada uno de nosotros. Tenemos que saber cuál es nuestra esencia, hermanito. ¿Cuál es nuestra esencia? O sea, la esencia de nuestro tonal. A lo mejor si soy águila, mi esencia es volar alto. Mi esencia es el de transformar. Mi esencia es, les decía yo, pues porten alguna piedrita de chalchi. A lo mejor una sola piedrita como esta piedrita. Ah, póngale un hilito, no es necesario que compremos un collar acá de jade. Hay un jade muy hermoso que es el jade guatemalteco. Y andémoslas presumiendo, no, algo discreto. Porque no necesitamos demostrarle a la gente quiénes somos nosotros. Que nuestras acciones hablen, es lo que dice aquí. Recordándome que tengo que lograr esto, que yo me propongo. Hacer las acciones desde el corazón para lograr nuestros objetivos, ¿no? Les decía yo, necesitamos tener nuestros objetivos en los diferentes ámbitos. ¿Por qué me peino? ¿Por qué me pongo cierto tipo de ropa? ¿Por qué hablo de una u otra forma? ¿Por qué camino de una u otra forma? ¿Por qué me conecto? ¿Por qué saludo al sol, al agua, a la tierra? ¿Por qué? Debemos de darle un por. Debemos de emanar esa energía. Influir en las personas mostrando nuestra ciclicidad con tonativo. Y todo lo que les acabo de decir está en esta imagen, hermano. Aquí está, miren. Tonatiuh, el gran Padre Sol. Esos rayos de sol son la empatía, son el conocimiento. No hay mejor persona que cuando te salude te sonría. Hola, buenos días. Cuídate mucho. Son simples palabras, ¿no? Parecen simples palabras, pero están cargados de una energía con nuestra expresión. Es totalmente diferente si les digo a ustedes, hermanitos, este ocotito se los regalo, se los ofrendo para que prendan su fueguito en una ceremonia. Es un ocotito cargado de energía de la montaña, que tuvo que sacrificarse el arbolito para que usted haga su ceremonia. Ahora yo les digo, tenga, tenga, miren, el locote, a ver si le sirven algo, ¿no? Es ahí donde nosotros debemos de dar nuestro toque personal. Hay, hermanitos, que a lo mejor, digo, pues lo digo por mí, anteriormente cuando dice que yo era el súper sabio que leí, no sé quién tantos filósofos, qué tantos libros leí, porque sí me encanta leer. Andaba buscando, leyendo y memorizándome el código Bushido, que también está bien hermoso, el código Samurai, ¿no? Que son preceptos, son conceptos que también es para la vida armoniosa, está muy hermoso, pero digo, ¿dónde está lo mío? Este es lo mío, ¿no? Entonces, hermanitos, aquí está.
debemos de ser esa luz del sol. Hagamos que las otras personas vean nuestra luz con disciplina. Este sol está emanando su energía hacia abajo, porque él es una persona, un gran abuelo elevado está allá. Muchos de los hermanos, los abuelitos del círculo dicen, los abuelos huescapantique. Huescapantique quiere decir los abuelos altos, elevados que viven allá. Pero también huescapantique son los abuelos altos. Ahí es donde yo llego a muchas conclusiones. Dice un abuelito, el más anciano, tendrá sus 85 años. Hay otro que casi ya no va, pero una vez me decía, hubo un tiempo, mijito, yo te lo quiero decir antes de que se me olvide, porque sí, ya andaba, un poquito grande, ¿no? Dice, antes de que se me olvide, hubo un tiempo que tuvimos abuelos muy altos, muy sabios, que nos enseñaron grandes cosas, que nos enseñaron cómo transformar nosotros nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Pero como toda ignorancia, hubo otros abuelos quienes los mataron. Le digo, ¿y esto cuándo pasó, abuelito? Hace tiempo. Esto a mí me lo transmitió unos abuelitos. Ay, gracias. Entonces, esto que nos muestra aquí, ustedes ven, emana ese calorcito, ¿no? La energía, el tonal. Recuerden que el tonal es la energía que tú emanas, la calidez con lo que tú transmites, tu esencia. Y si se dan cuenta, está cargado de chalchis, miren, chalchis, ¿eh? Son chalchis, son jade. Dice que tu energía sea de jade, hermanito. Y el jade, pues es el agua, ¿no? Tu fluir. Que el fluir de tu energía sea ese jade. Y que en este jade que fluye tu corazón, ¿verdad? Que tu corazón, que tus objetivos del corazón del espíritu sea la compartir con amor, con honor y con respeto. ¿No? Y aquí está el corazón, miren, tiene su flechita. Me decía un compañerito, no es que es este corazón el que ponen ahí el de los enamorados. Le digo, no, tiene una connotación más elevada. No tan solo es algo más abstracto y práctico y filosófico, ¿no? Chequen, tiene las plumas del águila. Que tu objetivo sea elevado, que lo puedas entregarle a tu hermano, sí, pero hazlo todo de corazón. Si yo te voy a saludar, te voy a saludar de corazón. Si no, mejor no te saludo. Si te voy a enviar un video, ay, como sea, no, mejor no te lo envío. ¿Por qué? Porque, pues, ¿para qué? Necesito que lo que yo entregue, lleve mi esencia. Que a pesar, aunque diga alguien, este audio es de mi autoría. Y el que a lo mejor alguna vez o dos veces me escuchó, no, esto no es de tu autoría, es de fulano de tal, ¿no? Entonces, es ese chalchi, chequen. Y en esta montañita, si ustedes se dan cuenta, este, Tepeyolotli, está el hacha, el matepostli, la justicia. Haz todo de corazón y también antepone la justicia, esa justicia que emana de ti. Si tú eres justo primero contigo, con los demás, también empieza a trabajar esa justicia en tu actuar. ¿Cómo sería? Lo que a veces decimos, el espíritu tolteca, que aunque no te vea nadie, haz lo correcto.
Y lo que decía el doctor Miguel Ruiz, el de los 4 acuerdos, no te tomes nada personal. No sé, si tú me dices que yo soy esto y el otro, está bien, no pasa nada. Yo sé quién soy. No necesito, no necesito que tú me denigres. ¿Sí? Y justo es esto, miren, está en forma dual. Nos dice en la espiritualidad y en esta parte tiene esa espiral, ¿sí? Nos habla justamente de que este es nuestro cuerpo, este es nuestro ser, ¿no? Que empiece a vibrar como el agua, esas ondas del agua. Que nosotros actuemos con justicia, con lengüetitas aquí, miren, de Malinali, con medicina, con conciencia, teniendo en cuenta que nosotros somos como que ese viento pasa a refrescarnos. Somos como esa agua que trae el río, pasa y ya no regresa, ya no regresa. Puede ser el mismo río, pero no beberás ni te bañarás con ese mismo agua. ¿Por qué son dos? Porque nos habla de la dualidad, que hace ratito hablábamos, que de nosotros empiece a vibrar eso. El enfoque que le demos será lo que nos identifique, ¿sí? Tal vez para algunos ser muy honesto, decirle, oiga, hágase responsable de sus actos. Tal vez para la otra persona diga, no, pues es que está siendo muy grosero este amigo conmigo. Pero también podemos retomarlo en la otra parte. Decir, bueno, tal vez tiene razón. Voy a tomar en cuenta tus opiniones, ¿no? Le digo, hay un hermanito que está en el Facebook que siempre me comenta, eso es mentira lo que tú dices, es que no es así. Hubo un tiempo que le dije, bueno, hermanito, ¿por qué no lo demuestras? ¿Por qué no nos lo enseñas tú? ¿Por qué tienes que juzgar siempre a todos? Y todos los que pues, hacen un temazcalito, eso no es temazcal, eso no es así. Oyes, ¿por qué eres así? Se lo escribí de manera personal, ¿por qué eres así? Fluye y deja fluir, ¿no? Entonces, es esa parte, es todo esto que vemos aquí, lo que nos resume en esta imagen, hermano. Hazlo todo de corazón. Que tu energía sea tu identidad. ¿Podemos encontrar una carta de identidad? Sí. Sí, hermanitos. Miren, está otro aquí. Y aquí habla también de Tonatiuh. Chequen ustedes. De igual manera, miren. Tonatiuh, el gran sol, emana toda esta energía y está conectado, ujú, como pueden ver ustedes aquí, ¿con qué? Con Tezcatlipoca, ¿no? Justamente Tezcatlipoca, recuerden, con nuestra parte de la conciencia. Y estas imágenes están ahí en el Tonalá-Matlen de las tres cenas, del Tonalpual, de las tres cenas, ¿no? Si se dan cuenta, el sol como emana del cielo, pero no viene directo, no viene, no, sino que hace este movimiento, ¿sí? Y tiene todo un porqué. Cuando nosotros caminamos derecho, a veces no lo logramos. Nos dice, sí, fluye como con tu energía, pero si no fluyas derecho, sino que tienes que ir avanzando. Habrá obstáculos, como dice aquí. Si se dan cuenta, también tiene un corazón, pero este corazón está de diferente forma. La punta está hacia arriba. Nos dice, eleva tu conciencia como este Tezcatlipoca, ¿no?
que esta conciencia que tú tienes, conciencia espiritual, ancestral, interna, conecta con el sol, que esa conciencia que tú tienes, la de servir, conecta tu ego con el sol, con la energía del sol. ¿Para qué? Para que se ilumine. Y desde el ego actúa con los demás. Y para que ese actuar tuyo logres como esa banderita la pureza, ¿no? El lograr eso. Esta imagen para mí es muy interesantísimo. Nos habla de la creatividad. Chequen ustedes, tiene dos círculos y uno aquí en medio. ¿Sí? Nos dice que en nuestro cuerpo hay un portal, hay un lugar donde nosotros podemos conectarnos con la conciencia. ¿La conciencia de qué? La conciencia del servicio. Perdón. La conciencia de acompañar y ser acompañado. De aprender que no estoy solo, que estoy en comunidad. De tener esa conciencia, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí Tezcatlipoca nos lo está mostrando como un reto, diciendo, domina tu ego. Ese ego que tienes, ocúpalo, enfócalo para iluminar a los demás. Pero sobre todo, que tus objetivos internos puedan estar conectados con las necesidades de los demás. Bien, lo sabemos nosotros. Todos para servir tenemos que solucionar, darle soluciones a los demás. ¿Cómo? Bueno, yo quiero servir. Tengo que buscar cómo servir a los demás y solucionar problemas, no crear problemas. Tezcatlipoca también aquí nos invita a que podamos encontrar nuestros objetivos para compartir la luz como el sol. En el ámbito espiritual, hermanito, primero reconocerme cuál es mi poder. ¿Cómo le han hecho ustedes? Y hay una emoción, hay un sentimiento de satisfacción cuando dices, hoy fui útil. Hubo alguien que me necesitó y estuve ahí como el solecito. Y gracias a mi esencia pude lograr, ¿no? Por muy pequeñito que sea, en el ámbito espiritual. Tal vez me encontré con alguien y le dije, ¿sabes qué, hermano? Me da mucho gusto, me da mucho gusto verte. Este, no, pues mira, estoy pasando por ese problema. Ah, fíjate. Y empiezo a compartirle esta filosofía. Estoy, estoy siendo un sol, estoy siendo justo, estoy quitándole el humo para que se vea a él mismo cuán poderoso es en el ámbito físico. Tenemos que aplicar Tezcatlipoca, sí, hermanitos. Imagínense, muchos de nosotros nos dicen, no, pues es que por tu complexión, por tu color de piel, por tu origen, tú no puedes lograr nada. A lo único que estás destinado es a ser el gato de los demás, así dice, ¿no? Pero no, nuestro cuerpo es una gran máquina, al igual que de otros, de otro color. Y eso debemos de entenderlo, nuestra intelectualidad. Si conectamos la parte intelectual con lo físico, con lo emocional, con lo espiritual, podremos generar todo lo que querramos nosotros. En el ámbito emocional, tenemos que estar bien.
Se nota cuando nosotros estamos tranquilos. Lo hacemos mejor las cosas que cuando estamos tristes, preocupados, enojados. Él en el ámbito energético, hermanito, es un ámbito que, que no le hemos dado mucha importancia. ¿Sí? Nuestra energía. Regalamos nuestra energía. ¿Cómo? Enojándonos, lo que les decía yo ayer. A veces enojándonos por cosas que no podemos cambiar, ¿no? Como que, pues ese tal diputado es un mediocre, ese tal jefe es un incomprensivo. No podemos cambiar, estamos gastando energía, ¿sí? A veces gastamos energía en lo que no debemos de gastar energía, ¿sí? Debemos de cuidar nuestra energía intelectual, nuestra energía emocional, porque es una energía. Si no cuidas tu energía emocional, tantitito te provocan, tú también te empiezas a enojar. Todo eso causa ¿qué? Causa un efecto en nuestro cuerpo. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer esto. Yo ahorita estoy de encargado en la dirección. Dice el jefe, necesito esta documentación, esta documentación, esta documentación, esta documentación. Y me decía a mí mismo, híjole, pero lo voy a hacer. Un tiempo, un espacio, y me empiezo a organizar, lo hago otra cosa y poco a poquito voy saliendo. Tal vez en otro momento le hubiera dicho al jefe, por fin, ¿hago la documentación administrativa o me pongo a dar clases? Dígame, ¿qué voy a hacer? "Mm, Lo tienen que hacer. ¿Quedó claro? Luego, sí, maestro, me quedó muy claro. Lo voy a hacer. Deme la oportunidad de avanzar. ¿Y qué? ¿Qué ganaba yo estresarme, enojarme, mucho trabajo? Pues es mi trabajo. Nadie me obligó. Yo quise tener este trabajo. Y órale, a disfrutarlo, fluir. No voy a gastar mi energía quejándome, estresándome, que si a veces sucede, te dan ganas de, ay, que... Pero es esa parte, es aplicarlo en el ámbito económico, hermanitos. Sabemos muy bien que el dinero es difícil de conseguirlo. Es difícil de ganarte este dinero. Y para que lo malgastemos en cosas que no necesitamos, ¿sí? ¿Cómo qué? Como bebidas que no necesita nuestro cuerpo. Yo poco a poquito me estoy alejando de la soda, antes del refresco, antes era 3, 4, ya uno, poco a poquito, medio, ¿no? Todo eso, no importa cuánto ganes, si no lo sabes administrar, nunca te va a alcanzar. ¿Por qué? Porque ese es el sistema que te está diciendo, ¿sí? Entre más ganes, más gastas. Pero está aquí, hermanito, ¿no? Hay muchas cosas que lo tenemos gratis. Afortunadamente en los pueblos, el agua no lo compramos. Nos organizamos, sí, para traer el agua, pero dice uno, es que no está bien limpio, no está potabilizado. Sí, me encanta. Tiene más nutrientes que eso que ya se potabilizó. En el ámbito profesional, hermano. Sin importar qué es lo que nosotros hagamos, hay que hacerlo con profesionalismo. Decir, me gusta mucho esa parte que dice mi abuelito, sé fino con tus actos.
Fino no quiere decir que andes bien acá. No, no, no. Hazlo lo mejor que puedas. Que se note, que se note el trabajo que haces. En el ámbito personal, hermano. Tenemos que eliminar este humo, como nos lo muestra aquí de Tezcatlipoca, para lograr nuestra bandera, nuestro pantli. Tenemos que quitar esto. A este nivel, a esta edad, todavía cometemos ese error. Digo cometemos porque yo lo he hecho. De decir, paréceme que no ha leído nada este amigo, no sabe nada. O no ha hecho el ejercicio. La de juzgar. Ya saben que y al que a veces se me olvida es verme en el espejo y me digo, no lo leíste el libro, dijiste que lo ibas a leer. Por eso, por eso no avanzas, hijo, le digo. Bueno, ni modo. Pero es esa parte, ¿no? En el ámbito medicinal, recuerden que la medicina que nosotros demos, la palabra es una medicina, la forma de ser es de tratar y de ser con los demás es una medicina. En el ámbito intelectual, yo sé que no todos los libros que yo les comparto, también les compartí el link de la biblioteca espiritual, algo así se llama. Hay libros muy buenos, pero hay libros que también no debemos de leer. Son muy delicados. No, eso quiere decir, no con eso quiero decir que son libros malos, no. Solo que hay que tener mucho cuidado también con esos libros. Hay que ser también muy selectivos con lo que trabajamos en la parte espiritual, físico, emocional, energético, económico, profesional, personal, medicinal, intelectual y en todos los ámbitos que ustedes quieran. En el ámbito nahuálico, por ejemplo, la de cambio, ¿no? ¿Te atreves a ser, a vivir, a vibrar como Tonatiuh? ¿Nos atrevemos a vibrar así? Miren, nos atrevemos a vivir como este guerrero aquí, justamente en este músculo, que para que hagamos este músculo se forje, tenemos que ejercitarlo todos los días, ¿no? Y es lo que nos muestra aquí. Dice, tú como guerrero, eh, tienes que ejercitar todos los días a trabajar en equipo, a agarrar estas flechas, estos objetivos y estarlos ejercitando todos los días. Porque hay algo invisible que tú no ves, pero ellos sí te ven. ¿Y quiénes? Pues son las energías intangibles. ¿Y quiénes son las energías intangibles? El viento, la tierra, el fuego, el agua y todo lo que nos rodea en el universo, en el Mishkoa, ¿no? El sol, justamente el sol. El sol nos ve cómo estamos avanzando y que todo esto que nosotros hacemos trabajando en equipo debe de florecer y conectarse con nuestra energía interna para poder alimentar nuestra luz, nuestra antorcha del conocimiento y lograr eso que nosotros queremos ser. Esta es nuestra energía interna, es nuestro yo que emana de cada uno de nosotros. ¿Sí? Y todo esto, esta energía que emana del sol, ¿no? Y que está una flecha, aquí miren, chequen, la flecha sí está hacia adelante, la cual nos dice, y también aquí sí tiene chalchi, ¿no? Aquí no tiene chalchi, aquí sí tiene el jade. Dice, avanza siempre con el corazón hacia tus objetivos, recordando la espiritualidad, recordando
que eres un quetzal, que eres jade, que eres energía que debe de florecer, ¿no? No olvides que tú eres eso. Eres un quetzal, el quetzal representa lo hermoso. Eres una energía hermosa, eres una energía espiritual, ¿sí? No te des tanta importancia, pues dobla este liquipal y el asientito lo dobla para que de aquí emane y se fluye. Elévate, da lo mejor que tienes, ¿sí? Ni motemaca kento natiu y canochi no yolo, no tlahuil, nochti, huelisque, cuisque no igniwa, y pamishkoat no chionca y catinochti. Me entrego como el generador de luz y calor de todo corazón. Mi luz, todos podrán usar, hermanos. El universo hay para todos. En el universo hay una gran abundancia que alcanza para todos y sobra. ¿Quién nos limita? Nosotros mismos, ¿no? Ah, es que yo quiero vivir en armonía espiritualmente. ¿Pero qué estás haciendo? Nada, nada. Es que yo quiero vivir en la opulencia económicamente, quiero darme mi vida, mis viajes, todo lo material. ¿Y qué estás haciendo? Nada. No, está bien, no, no es malo que tú quieras tener mucho, sí está bien, pero trabájalo. Si sabes crear esa abundancia, se te puede quitar todo y lo vuelves a crear, la abundancia, en todos los ámbitos, en lo emocional, en lo profesional, en lo espiritual, en cualquier ámbito que tú quieras. Si tú sabes crear esa abundancia, podrás quedarte sin nada y lo empiezas a crear. Es como aquella persona que se gana la lotería, un ejemplo, de 5 millones de pesos. Como no sabe cómo amasar, cómo mantener, acrecentar ese dinero, que lo único que hace es gastar. Compro esto, compro el otro. En 2 años, en 3 años, se acabó todo el dinero. Nuevamente regresa a ser pobre, decimos. ¿Por qué? Porque no lo sabe amasar. No lo sabe crear la abundancia. No ha aprendido. Igual aquel dice, ya encontré el amor de mi vida. Ahora estoy feliz. Pero como no sabe mantener ese amor conyugal, familiar, pues lo pierde. Aquí la intención de trabajar como fertilizador, de trabajar como luz, es mantenerlo, es saber crearlo, ¿no? Decimos, me siento muy débil, me siento con una energía muy baja, con pila muy baja. Bueno, pues descansa, ¿sí? En algunos países, no sé, por ejemplo, en Oriente, dicen que en los lugares de trabajo les dan el permiso de dormirse un rato, te recuperas. Y te recuperas, sí, yo lo he practicado. Hay momentos en el día que digo, la energía, se me baja mucho la energía. Ya, pues sí, está bien. Es que me acaba de mandar un hermanito una pregunta en el chat del WhatsApp. Sí, pero primero. Me doy media hora, 40 minutos de sueñito, despierto, con más energía. Y es eso, saber administrar también nuestra energía, ¿no? Igual un hermanito me decía, oye, ¿sí en qué momento descansas? Sí, sí descansa. Sí, ¿por qué? Porque siempre estás contestando esto, haciendo lo otro, sí. Pero ¿sabes cuál es el secreto? Es esto, hacerlo de corazón. Todo lo que haga de corazón tiene un objetivo. Si yo me pongo a pintar un carricito, lo voy a hacer de corazón y tiene un objetivo hacia dónde quiero llevar.
¿Por qué lo tengo que hacer y a quién se lo tengo que entregar? Que en este carricito, que en este bastoncito que yo vaya creando, pues sienta mi energía el hermanito, la hermanita que yo le dé. Y se lo voy a decir, mire, se lo entrego, simboliza esto y esto, significa para mí. Y esa es ser donativo, vivir como donativo, ¿sí? No sé, hasta aquí, hermanitos. Ahora el ejercicio, ser donativo. Ustedes, aquí, si ustedes quieren, asumamos el reto de ser donativo, de ser kiawi, de fertilizar. Yo sé que todos los que estamos aquí en algún momento hemos seguido, ido compartiendo todo lo que vamos aprendiendo, ¿verdad? Porque el próximo martes cerramos este círculo, el tercer círculo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a enviar ese regalo a quién, al que nos dio la vida, al que nos da la vida. Genéticamente a nuestro papá, a nuestra. Energéticamente a las energías que creímos que nos enseñaron mucho. Y ahí está. Es el ejercicio va a ser. Ya no le vamos a mandar un poema, una frase a los hermanitos, no, no. Es darle a una energía intangible. Por ejemplo, el aire. ¿Cómo le voy a agradecer este aire? Siembro unos arbolitos. ¿Cómo le voy a agradecer a Chalchihuitlicue? A lo mejor hay un arroyo, hay un río, o hay una calle llena de basura, pues junto toda esa basura para evitar que cuando llueva vaya a contaminar el río, ¿no? Es que el sol, bueno, ¿qué le regalaría yo al sol? Su toquecito de tecocole, agradecer. Enseñarle a los demás que también le agradezcan, pero no obligándolos, no, enseñándoles, diciéndoles cuál es la misión, que nuestra energía se note, que nuestra energía esté ahí para los demás. ¿Sí, hermanitos? Es un ejercicio, así como lo vemos, muy sencillo, pero ahora hagamos. Lo que les voy a pedir es que lo hagamos con personas que desconocen esto. Hagan el reto. Con los que de ningún momento han tenido contacto con este conocimiento. Un compañero de trabajo, a alguien de la familia que no conoce, que no sabe que existe este conocimiento, ¿no? Al principio, ustedes podrán experimentar que los van a ignorar, los van a tachar de locos, pero como vamos a encarnar el sol, no nos importa, seguiremos dando ese conocimiento, ¿no? Yo recientemente, en este congreso que estuve, imprimí, imprimí una imagen, este que está aquí, mira, es del logo. Les empecé a dar a los que yo conocí. Y les sí, algunos me decían, ¿y esto qué? ¿De qué o qué? ¿Por qué? Léelo. ¿Dónde? Solamente es una imagen, es un dibujo. Léelo. Híjole, pues no. Léelo. Tiene toda una lectura. Léelo. ¿Pero qué son esos elementos? Es un dragón. No, léelo. Dime qué ves. ¿No? Abre tu mente. No, 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 no te encierres. Para ti lectura es con grafías grecolatinas. No necesito que lo leas. Aquí en tu mente hay un pequeño chip que está insertado para que tú lo puedas leer. Actívalo. Ya en la tardecita se reunieron y donde estábamos platicando con otros compañeros, dice, ¿podemos hablar con usted? Digo, sí, claro. ¿Cómo se lee esta imagen? Les empecé a leer
de abajo hacia arriba. Le digo, ustedes están conectados con los 4 rumbos cósmicos, que son los 4 colores, que son los 4 elementos, que este círculo, todo está en ciclicidad. Nada es lineal, todo es cíclico, que tú eres medicina, que tú puedes percibir sin los ojos, con tu energía interna, la pureza que tú tienes. Es una gran águila que puede volar en los cielos, que puede renovarse, porque el águila también representa renovación, que en tus manos, con tu garra, puedes retomar tu dualidad del Zipacli, acechar, Tonacatecutli, Tonacacihuatli, como ves el cocodrilo aquí, sus dientitos no son afilados, son cuadraditos, que no te van a lastimar, que desde acá, desde tu nariz, hay medicina, que te hagas consciente de que hay cosas súper importantes que tú no estás viendo, que tú no estás valorando. Acecha todo eso, que tú tienes esas antorchas del conocimiento. Corta con lo que no te corresponde. Y el ocelote, ten paciencia, acecha. Vuela alto como el águila. Que tú tienes luz y oscuridad, noche y día. Y te puedo seguir contando más. Dice, tiene congruencia con lo que usted nos dice. Y no falta quien diga, ¿y en qué universidad lo aprendiste eso? ¿Qué diplomado? ¿Acaso INALI te enseñó? ¿El INPI? ¿El Politécnico? ¿En la UNAM aprendiste? Digo, no. Viene en el chip. Y otro poco que me pongo, le digo, a leer con los abuelos. Bueno, pues hermanitos, eso es lo que les quiero compartir. Seamos ese Tonatiuh, seamos esa persona que queremos tener a nuestro alrededor, ¿no? Tratemos como nos gustaría que nos traten a nosotros. De mi parte, sería todo. Ahora sí, no sé ustedes si quisieran compartirnos alguna anécdota cuando ustedes fueron Tonatiuh, fueron Kiahuil, Chalchihuitl. Es un aprendizaje. Y no se detengan, digan, hijo, es que me sé muy poquito, no importa. Compártanos. Para mí eso me motiva a seguir avanzando en este camino, mis hermanos. Hermanito Tosnene, enseguida Chignawi Xochitl, por favor. Tlazokamati, Topiltzin, Tlapoyahualti, Nigniwan, Tlapoyahualti, Tlapoyahualti. Nognitzin. En el círculo pasado, para Quillawit, parte de los ejercicios era agradecer a la lluvia, a Tonatiuh, a la tierra, a las estrellas, y me costaba agradecer, y el que más me costaba era Yeyekat, porque a las estrellas las veo igual que a la tierra y al agua, pero al viento no lo veo, al aliento no lo veo. Veo cuando se mueve un reguilete, pero al viento no lo veo. Veo cuando se mueven las nubes, cuando se mueve el polvo, pero al viento no lo veo. Eso me costaba, interiorizar eso. Y ya cuando empiezo a asimilar que somos Teotzin, que somos energía sagrada, empecé a entender y a ser un poco más consciente, pues, de que todos estamos unidos. Y
Y por decir ahorita en estas fechas que vienen a visitarnos en los seres que ya han trascendido, ahora este 2 de noviembre y todos estos días, pues aquí están y los he visto más en sueños que con estos ojos. Si yo soy energía sagrada, soy parte de Ometeotl. Entonces, si estoy haciendo un collarcito de cempasúchil, pues no lo estoy haciendo yo, lo está haciendo Ometeotl con su voluntad, con Ipalnamowa, y que se crea a sí mismo con Moyocoya, Yocoya. Y como usted dice, pues ya somos todo. Ya nada más calmar al ego, al humo, que no me deja ver lo que en realidad soy, y dejar de estar tan preocupado pues por si me voy a cambiar de celular o no, o si voy a cambiar de coche o no, o si voy a cambiar de casa o no, sino simplemente ser consciente de lo que ya soy y siempre he sido, que tengo esa capacidad del águila de volar, que tengo esa capacidad del ocelote de esperar, de ser paciente, que tengo esa capacidad del ocote para ofrendarme y que en cada collarcito de cempasúchil pues está la energía sagrada presente. En todo está. El círculo pasado, cuando damos gracias a los diferentes rumbos, me gustó porque me ayudó a ser más consciente de mí mismo. Si le agradezco a las estrellas, son parte de mí, yo soy parte de ellas, todos estamos unidos. Y pues ahora con este ejercicio, pues vamos a ver cómo nos va. Ahí nos vemos el año que viene. Tlazocamati. Tlazocamati Nognitzin, muchísimas gracias, hermanito, por compartir su experiencia. Sí, es que es un constante compartir y vibrar. Muchos de nosotros, les decía yo, pues nos queremos servir de los demás, pero pues también es necesario servir y que nos sirvan también, ¿por qué no? ¿Verdad? Ayudarnos mutuamente. Y es eso lo de ir compartiendo. Hermanito Chiquinahui Xochitl, ¿lo escuchamos? Tlazocamati, Temachtiani, Kuali Yowali, Mochi, Tlaca, Mochi, Nocniwan. Yo tengo una historia muy bonita pues más bien ahorita me hace abrir los ojos y me hace ver que es una historia muy bonita, ¿no? Yo vivo aquí en Querétaro y tengo cerca el pueblo de Bernal. Bernal es un monolito para los que no saben, para los que no están aquí en México. Es el tercer monolito más grande del mundo. Y pues tiene una energía muy bonita. Aquí fue zona de otomís. Incluso hay unas cuevas ahí, otomís, muy, muy interesante. Y voy con mucha frecuencia, a caminar pues por la parte de atrás, ¿no? No por la zona turística. Por allá atrás hay unas comunidades, entonces tomo ciertos senderos por ahí, ¿no? Y en una ocasión, pues me llevé mi bolsita de basura porque noté que había mucha basura, ¿no? Que de repente mucha gente, pues que deja la bolsa, a pesar de que no es muy transitado, la gente local como que deja su basura, ¿no? Deja que la bolsa de papitas, y pues la verdad es que es un lugar muy bonito. Me llevé mi bolsita de basura, una bolsita negra, y pues empezamos a recoger la basura. Y ya sentados después de un tiempo, sentados en un arbolito, este, llegaron unos guías. Bueno, llegó un guía en una cuatrimoto con un par de turistas y, y nos vieron y nos preguntan, pues, ¿qué están haciendo? Pues aquí recogiendo unas basuras, pues, ¿qué les pagan o qué? No,
No, pues es porque yo vengo aquí y pues no me gusta, pues por donde voy, pues verlo sucio, ¿no? Y aparte, pues porque pues aquí está la madrecita Cacaullari, que así se le llama, y pues total que dijo, bueno, ya no hizo más preguntas, ¿no? Y y después hizo así como que un tipo meditación, una meditación con los turistas, y y al final pues escuché así como que dije, bueno, ya voy a dejar que hagan aquí su meditación, seguimos caminando, y escuché así como que dijeron, mira, pues eso es lo que deberían de hacer, ¿no? Que mantuvieran más limpio, más gente así se necesita, ¿no? Entonces, ahí lo que me llama, pues es eso, ¿no? Es actuar con el ejemplo, ¿no? Pues es hacerlo justamente por querer hacerlo, ¿no? Por querer tener más limpio nuestro lugar en donde nosotros habitamos, el contagiar, el fertilizar a los demás, ¿no? También en concientizar justamente en que pues debemos de actuar más más que hablar, ¿no? Y esa es la forma más loable de fertilizar, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Porque nos fertilizamos a nosotros mismos también, ¿no? Espiritualmente, casualmente esa vez pasaba un rito por ahí, me quité los zapatos, me quité los calcetines y ahí anduve descalzo ahí en el río un buen rato. Ahí tengo un lugarcito, bueno, tenemos un lugarcito donde ponemos ofrendita una vez al año y pues bueno, pues quería compartir esta historia pues con ustedes, ¿no? Sobre esto. Tlazohcamati nognitzin. Fíjense que esas cosas llenan el alma, el espíritu, la energía. Son cosas que son difíciles de explicar, pero cómo se siente aquí, ¿no? Cuando tu misma conciencia dice, tú estás haciendo lo correcto. Les decía yo, a muchos de nosotros que quizás somos asalariados, queremos que alguien nos esté vigilando, a ver si está trabajando, ¿eh? Sí, sí, veo que nosotros que estamos en este caso en el magisterio, muchos de nosotros queremos que el director vaya, a ver, maestro, ¿está dando su clase? Sí, sí. Présteme su planeación. ¿Qué tema está tocando? ¿No? Y queremos que nos diga, lo estás haciendo muy bien, vas bien, maestro. Pero no estamos acostumbrados a decir, esté o no esté, yo cumplo, yo disfruto. Y cuando con eso lo hacemos, no estamos esperando quizá una compensación, que si se nos da, pues qué bueno que se nos dé esa compensación, como usted lo dice, pero es difícil, digo es difícil, y lo digo por experiencia, actuar con el ejemplo, porque discurso tenemos, pero acciones nos hacen falta. Gracias, hermanito, por compartir su experiencia. Hermanito Miguel, por favor. Rampoyahuati, Noy Nixin, Sebastián y Yaol, La voy a voltear, y hermanitos, gracias por su compartir. Como siempre, es una clase, siempre hay cosas nuevas que aprender. Este, y ahorita, por lo que tocó el hermano que vive en Querétaro, esa conciencia, ¿no? Esa tontequidad de hacerlo sin que nos vean. Ustedes saben que nosotros acá siempre comparto porque vamos a la montaña cada mes, cada 2 meses, y nosotros llegamos, invito a la gente y llegan en grupo, y antes de subir, hacemos una especie de ritual, lo que nos ha enseñado el maestro y otros maestros que nos enseñan cómo se pide permiso a la montaña, ¿no? Con tabaquito, agüita. Entonces yo les enseño lo que me han enseñado, siempre antes de subir,
muchos lo agarran como algo nuevo, lo agarran bien, otros ya lo saben y lo hacen a su forma. Y hace como un par de meses mandé la invitación y una hermana me habló por teléfono. Vive aquí en el área de Los Ángeles también, una maestra, y me dice, ¿tú eres Miguel? Sí, estás organizando lo del evento del campamento Tolteca, ¿verdad? Pero, sí, sí. Y dice, ¿qué hacen o qué? Le digo, no, pues vamos y nos conectamos con la montaña. Y dice, mira, yo esa montaña la conozco también, dice, y yo le enseñé a un señor que se llama Tata Guillermo a esa montaña. Y no sé si usted, hermano Yaol, se acuerda de Tata G, ¿no? Mi maestro de Sí, sí, acá, el abuelo Gui, sí. el abuelo Guillermo, y él fue el que me enseñó a mí a ir a la montaña y hacer ceremonia y los ejercicios de sanación. Y resulta que esta maestra le enseñó Tata G y me dice, quisiera ir con usted. Le digo, bienvenida, maestra. Ya, ese día fue un sábado, siempre lo cito en la mañana, el sábado nos vimos, entonces llegamos al lugar donde yo creo que está seguro para pedir permiso, llego, pido permiso, les enseño a todos, entonces detecté que la maestra pues, hacía otro tipo de ritual, ¿no? Entonces, otros muy emocionados como yo hago el agua y con tabaco y hacemos una oración y dije, bueno, sí está bien. Y ya pedimos permiso y todo, y dice la maestra, me acerca la maestra y me dice, Miguel, ven tantito, dice, ¿te gustaría? Dice que también recogiéramos un poquito de basura ahorita aquí, porque estaba como todas las montañas llenas de basura, cerveza, botes de cerveza y cosas así. Luego, sí, desde luego, dice, es que así es como yo le doy gracias a la montaña. Y saca de su carro unos picos de esos, para recoger basura, como unos ganchos, y ya traía las bolsas y sus guantes y nos los repartió. Y nos dedicamos a una media hora a recoger toda la basura que encontramos alrededor. Antes de eso, nos platicó una historia que no te las voy a platicar muy larga, pero de cómo ella aprendió a hacerlo sin juzgar, porque la primera vez que ella empezó a recogía y decía, ay, qué gente tan puerca, porque es increíble lo que deja la gente ahí, ¿no? Y ese día no recibió ningún regalo, sino una enseñanza, que no te las puedo platicar ahorita, será en otra ocasión, pero lo que nos dijo es de que háganlo sin juzgar cuando esté levantando la basura, háganlo con amor, háganlo porque quieren. Y fue un acto de conciencia que dije, wow. Y desde ahí en adelante, ahorita que fuimos a la montaña otra vez, yo ya lo implemento, ya llevo mi bolsita, llevo ese para recoger, no sé cómo se le llama todavía, son como unos ganchos, unas pinzas gancho. Y para mí, aunque pido permiso a los ancestros, porque sé que nos dan permiso de entrar a la montaña, nos dejan hacer ceremonia, pero es como un pequeño agradecimiento sin ego, sin decir, mira lo que estoy haciendo, mira, estoy salvando a la montaña, porque la verdad la montaña no nos necesita, ella solita lo puede hacer, pero es muy bonito nuestro. Entonces ahorita el hermanito compartió, tú compartiste, entonces es una ampliación de la conciencia de lo hago por amor, sin juzgar a nadie. Gracias, Kamati, ese es mi compartir. La Tocamati no ignitim, le agradezco, hermanito. Y sí, justamente es eso, ¿no? Vibrar. Porque, como les decía, el discurso vamos dejándole a los políticos, les prometo que voy a mantener. Sí, pero a la mera hora se les olvida. Y pues mejor hacerlo, ¿no? Hacerlo y que esa vibra, como usted dice, la buena vibra que voy a hacer el otro. Sí, da coraje en su momento, ¿no? Dices, híjole, que de plano no piensan, pues, que hacen esto. Y la enfermedad, la, la epidemia que tenemos, el cáncer de nuestro país, y creo que no tan solo en nuestro país, en otros países, pues el de la corrupción. Duele. Dice, bueno, si te duele, pues tú no lo practiques, ¿no? Tú demuestra que puede hacerse de otra forma, pero tenemos que asimilarlo, tenemos que vibrarlo y tenemos que demostrarnos primero a nosotros mismos de que sí se puede. Después de que ya nos convencimos,
vamos con los demás, ¿sí? Tlazacamati Nagnitsi Miguel Ángel. Hermanito Chiknawi Xochitl, lo escuchamos. No, yo ya hablé. Yo ya hablé, yo ya. Porque vi que levantó su manita. Bueno, gracias, hermanito Tlazacamati. Temastiani Yaol, Tlazacamati. hermanito Yaol, Sí, hermanito, adelante. podía compartir algo más, o la invitación para los compañeritos que todavía no me conocen, no conocen el grupo de Historia y Cultura. Mañana tenemos la presentación del libro. Están todos invitados. Mañana a las 9 de la noche PM. Voy a presentar un libro, y están invitados para, para que nos apoyen, para que nos acompañen, si quieren aprender un poquito de la historia de los pueblos de acá del norte de Texas, están bienvenidos, hermanitos. Yo comparto la invitación ahí en los grupos de Temastián y Yaolcin. Y nos Gracias, esperamos, mi maestro, para que hermanito. nos diga unas palabras también al empezar el programa. Si se puede. Claro que También sí. va a venir el maestro Guillermo Marín Ruiz, entonces va a ser un honor tenerte a ti y tener hasta el maestro Marín ahí con nosotros. Claro que sí, mi honorable hermanito, ahí estaremos. De hecho, lo estoy planeando el día de ayer y vamos a leer un tonal con un hermanito. Pues no se pudo por los tiempos, por su trabajo. Le digo, no pasa nada el miércoles antes de las 9. Bueno, póngale que 8:30. Le digo, antes de 8:30, dame una hora, te leo tu tonal, porque mañana le quiero dedicar también el tiempo, le digo, a escuchar la presentación del libro del hermanito Miguel Ángel. Y bueno, pues están invitados, hermanitos, en el grupo ya compartieron la invitación. Pues acompañémonos, digo, acompañémonos, porque de eso se trata, de hacer comunidad, de compartir, de apoyar también esa plataforma que tiene el hermanito Ometochli. Hay una gran biblioteca virtual donde hay muchísimas clases, algunas charlas de su servidor que hemos dado ahí. Ya llevamos como 3, ya vamos para 4 años de que nos conocimos en esta plataforma con el hermanito Miguel Ángel. Y es muy bonito tejer redes de trabajo, de hermandad, de comunicación, ¿sí? Entonces, cordialmente invitados, hermanitos, el día de mañana, conectémonos a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Y pues de todas maneras, ahí está el link en el grupo. Hay que apoyarnos entre todos. Gracias, hermanito Miguel Ángel. Y sí, téngalo, por seguro que ahí estaremos. Bien. Hermanita Sa, por favor, la escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, hermanita. Adelante, adelante, la escuchamos. Pues yo nada más para compartir, maestro, que la verdad, sus clases me han servido para hacer más conciencia eh, respecto a veces del comportamiento que tenemos, tanto para con nosotros mismos, tanto para con los demás. Entonces, pues trato de mejorar cada día porque estas clases me han servido para mejorarme, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me ha sido muy difícil como adaptarme al sistema. Yo siempre he visto o me he sentido cuando he trabajado para empresas como, pues, como esclava y de alguna u otra manera no me adapto mucho tiempo y, y pues no es como que no es mi sitio. Entonces, he tenido la oportunidad de aprender otras cosas alternativas, como terapias alternativas y yoga y meditación y otras cuestiones. Y fíjese que ahorita que nos daba el ejemplo del sol, ¿no? Y, y entonces yo he implementado un tipo de yoga que se llama yoga holístico y para mí lo más importante no es tanto el aspecto físico para las personas, sino el equilibrio tanto emocional como mental.
Y hemos tenido la oportunidad de que personas que han sufrido, bueno, han tenido la pérdida o la trascendencia de seres queridos y los hemos acompañado. Entonces, pues es una cuestión que yo, o sea, tengo mucho agradecimiento porque a lo mejor no gano lo que anteriormente ganaba en el sistema, ¿no? Que era un sueldo fijo y que, pues pues me daba para las vacaciones cada año. Pero ahora, aunque no es mucho dinero lo que gano y pues es mínimo. Entonces, bueno, en ese sentido me ha costado trabajo por la cuestión económica, pero en cuanto a, yo creo que satisfacción, eso eso me como que me recompensa esa parte económica que no obtengo, porque yo, bueno, veo cómo las personas evolucionan por sí mismas y van como teniendo otra conciencia, y en esa situación de la pérdida, pues, logramos cerrar el ciclo y, pues, seguir adelante, ¿no? Entonces, pues, esa es una experiencia bien bonita. Y también yo le agradezco porque en realidad, así como sí, para mí esto es un servicio, pero también he estado haciendo conciencia de cuando, por ejemplo, alguien me hace enojar fuera de mis clases de yoga y todo eso, pero también me he dado cuenta que puedo ser como un cuchillo de obsidiana, ¿no? Entonces, sin insultos ni nada, pero yo también tengo eso, como esa facilidad de herir muy fácilmente a las personas. Y entonces estas clases como que me están ampliando mi conciencia y realmente ya como que me con ahora sí que me acecho. Cuando me cuando me estoy enojando o me voy a involucrar en una discusión o algo así, entonces me acecho y entonces recuerdo todo lo que usted nos habla, su ejemplo, todo esto de las clases, maestro, y digo: "No, yo no me puedo comportar así", sí, ¿sabe? Porque siento una responsabilidad, y entonces digo: "No, mi maestro se comporta así, nos enseña esto y nos recomienda esto, yo no puedo comportarme como antes lo hacía, sin conciencia". Entonces, estoy trabajando en mí, pues, en mejorar eso y sobre todo en poner en práctica estos ejemplos que usted nos da y, pues sí, como le digo, ahora sí que a mejorar esos aspectos que probablemente no son tan buenos de mí y que antes no los podía observar, era muy reactiva. Entonces, sí, maestro, yo le agradezco y pues, no sé, maestro, yo he aprendido muchísimo por todo lo que nos enseña, tanto de la cultura que nos dejaron nuestros venerables abuelos, y tanto también de su ejemplo de voluntad, de labor y su ejemplo, ¿no? Esa sencillez, ese trabajo, la verdad para mí es bastante. Entonces, cada vez que yo voy a actuar tal vez de manera impulsiva o incorrecta, me recuerdo y digo: "No puedo comportarme así", o sea, eso no es lo que estoy aprendiendo, y estoy aprendiendo esto para tratar de ser mejor persona. Entonces, pues, desde mi corazón, muy agradecida con todos, con usted, con nuestros venerables abuelos. Gracias, maestra. No, gracias también a ustedes, hermanitos, también por permitirme llegar con esta palabra. Como yo les decía, nosotros debemos de estar dispuestos de aprender y desaprender. Ustedes pueden, como les decía, pueden buscar al mejor maestro, al mejor gurú, al chamán y todo eso. Sí, sí, tal vez lo encuentren, pero lo encontremos más bien. Pero si no estamos dispuestos a aprender, no aprenderemos, hermano. Tenemos grandes maestros y que están a nuestro entorno. Y uno de los maestros
más hermosos, puros, limpios, son los niños. Son los niños, los pequeñines que nos enseñan mucho, que no están contaminados, que te brindan su esencia. ¿Ah? Y sobre todo, ¿no? Pues es agradecer siempre. ¿A quién? Por todo lo que se nos da y todo lo que no se nos da. Es básico. Y teniendo esa mentalidad de sin ambición de ganar y sin miedo de perder. Porque vamos a ambicionar, ganar, 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 ganar. Y tampoco sin miedo de perder, que si pierdo, pues no pierdo nada. Nada de lo que yo tengo no es mío. Se me es prestado. Es temporal. Es cíclico. El día que yo ya no esté en este plano, yo seguiré viviendo. Y les agradezco a ustedes. ¿Por qué? En lo poco, lo mucho que contribuyo con ustedes, es de corazón, como siempre lo vamos viendo. No se trata de que van a ofrendar un corazón, no, es hacerlo, porque me nace hacerlo, no porque me obligan a hacerlo, ¿no? Hermanita Xochitl, por favor. Buenas noches, maestro y Buenas compañeros. noches, hermanita. Buenas Ya la noches. ubico ahora sí, Xochitl. Maestro, no me ubica. Cada vez, Sí, sí. cada vez se sorprende. Y algún día, maestro. Pues que me parece interesante que todas las personas aquí que comparten de alguna forma contribuyen de forma diferente, mucha variedad en la forma en que contribuyen a, pues ya sea en el agradecimiento o en su crecimiento personal o en agradecimiento a la vida. Y pues aquí estoy yo con mi contribución, maestro. Pues yo estudié biología, como le he dicho a ustedes, enseñé el medio ambiental. Entonces estoy consciente, muy consciente de cómo todo está conectado, el agua, la tierra, el viento, el sol. Em, y como dijo el compañero Tosnene, que se le hacía difícil agradecerle al viento. Y usted habló de cómo podemos agradecerle pues a los diferentes elementos en diferente forma. Entonces, al viento quizás se nos haga difícil, como dijo el hermanito Tosnene, porque no lo vemos, pero también podemos contribuir a limpiarlo. No pensamos mucho en eso, porque las mismas partículas que desechamos al aire, que creemos nosotros que la estamos echando en nada, en una inmensidad de nada, pero se las estamos echando al aire. Son partículas como solventes que usamos en la casa y después los tiramos en la basura o los desechamos en la tierra o los desechamos en las banquetas, en los caminos, pues todo eso también contamina al aire, al viento, definitivamente. Y después, pues igual que cuando contaminamos la tierra o el agua, todo se nos regresa en forma doble, ¿no? La tierra dice, sí, pues me estás dando, pues mira, también te lo voy a dar de regreso. Y ahí vienen todas las enfermedades, las alergias, los problemas de cáncer, etcétera. Y yo también tengo una pequeña anécdota. Acá se acostumbra mucho que la gente tenga pasto en sus jardines de enfrente. Y pues yo no tengo pasto porque no le veo el uso. Y California siempre está en una sequía. Nunca hay suficiente agua en California. Entonces, pues yo no tengo pasto, pero crecen las hierbas. Entonces, pues de tiempo en tiempo las voy sacando con las manos, las voy jalando, limpiando.
Entonces una vez me dio un jardinero, me vio el que viene enfrente a la casa de enfrente y me dice, yo le puedo cortar todas esas hierbas en minutos, se las puedo, pues para que usted no tenga el problema y no tenga que estar haciendo todo ese trabajo. Y le dije, pues, le dije, ¿cómo las puede quitar? Y me dijo, pues, le echo un herbicida y las mata inmediatamente. Le dije, pues sí, le dije, o sea, ese herbicida es el que se conoce como el Roundup, que también se vende en México, desgraciadamente, y que hay una hilera muy grande de gente haciendo demandas multimillonarias porque ocasiona el cáncer. Entonces le dije, sí, no, le dije, sí sé de herbicidas, pero le dije, lo que pasa es que si yo lo echo a la tierra, contamina la tierra y los animalitos que viven en ella. Contamino y se va al subsuelo y llega al agua, al nivel de agua y contamina el agua. Y luego todos esos volátiles químicos también van a contaminar el aire. Entonces le dije, entonces no, pues muchas gracias, pero prefiero hacerlo yo, poco a poquito. Y me dijo, ¿de qué se preocupa tanto? Le dije, pues también es el legado que vamos a dejar y el ejemplo que damos. Dice, pues no se preocupe, ya cuando nosotros nos vayamos, ya qué importa. Le digo, bueno, sí, sí yo no pienso de esa manera, o sea, pienso también como pensaban nuestros ancestros, de que hay que dejar a la tierra en mejores condiciones que la encontramos para las generaciones venideras. Pero también no solamente es el legado, sino es una forma de reciprocidad, como usted nos ha dicho. Nomás tomamos y tomamos y tomamos. Queremos esto de la tierra, queremos esto del agua, queremos esto del sol, pero no damos a cambio. Entonces estas son formas no solamente de legado, pero también de dar. ¿Qué le voy a dar a la tierra? Pues no la voy a contaminar si me es posible. Eh, y pues esa es mi contribución, maestro, que también podemos contribuir a no contaminar el aire, vigilando qué hacemos con todos esos eh, sustancias químicas que las echamos a la basura y pues van a dar a un terreno baldío, a un basurero y contaminan el agua, la tierra, el aire. Y eso es mi contribución. Muchas gracias. Tlazocamati Nognitzin, le agradezco, hermanita. Sí, realmente a veces conscientemente o inconscientemente contaminamos. Yo me acuerdo muy bien cuando limpiábamos las plantitas de maíz, de frijol, de calabaza. Pues era una especie de gancho, ¿no? Limpiábamos, deshiervábamos, pero ahora están las herbicidas, siembran grandes extensiones solo con 3, 4 personas. Decimos nosotros ya está matando la hierba, pero lo que realmente está matando también es pues la madrecita tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque también ya no crece otras verduras, como le llamamos nosotros aquí los pápalos, una especie de quelite muy delicioso y que pues ya no nace, ya no crece. ¿Por qué? Porque va matando todas esas plantas, los va exterminando. Sí, es esa parte que debemos de irlo a lo mejor, irlo trabajando. Justamente ahora que sembramos flor de cempasúchil, decía uno de los hermanitos, dice, pues ¿para qué tanto estás ahí quitándole las hierbitas? Yo tengo una herbicida, dice, en 1 hora, todo este pedacito que tú estás ahí rascándote a la cabeza que no terminas, lo termino yo en 1 hora. Y si me ayudas, en media hora terminamos y nos vamos. Les digo, no, 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 de ninguna manera. Yo no voy a contaminar la madre tierra. Yo sé que me va a costar más trabajo, pero ese va a ser mi ofrenda. Ese va a ser mi trabajo. Bueno, o sea, ahí estate trabajando. Digo, sí, gracias por tu apoyo, ¿no? Pero bueno, es esa parte de la conciencia de vivir en armonía. Hermanito Víctor, por favor. Tlapo, Yahualti, Temachtiani, Tlapo, Yahualti, no igual. No puedo llevarte, Temachtiani, Nagnete. muchas gracias por permitirme la palabra. Voy a tratar de ser breve.
Yo el fin de semana atendí una ceremonia aquí en Denver, ah, con abuelitas, con plantas sagradas. Y en estado de conciencia durante el día, ah, me vi aplicando muchos de los ejercicios que usted nos ha enseñado. Y pude observar cómo estos ejercicios funcionan totalmente, especialmente el de ser medicina. Ah, en estado elevado de conciencia, ah, me vi siendo esa voz florida de muchas personas y prácticamente aplicando todas esas cosas que usted nos ha enseñado acerca del viento de la voz, ¿no? Cómo puede ser medicina. En diferentes ejercicios que estuve haciendo durante el día, me pude conectar con el abuelito viento, para poder hacer mis plegarias, ¿verdad? De sanación y diferentes cosas. Fue algo bien, bien interesante. Entonces, ah, para mí, la conexión con el abuelito viento se me ha dado por medio de meditaciones y por medio de otras diferentes cosas, pero en el momento que uno da una voz bonita, me di cuenta también del poder que tiene la voz, para sanar personas que están en estados un poquito delicados. Entonces, pues yo le quería dar las gracias por eso. Ah, Quería decirles a todos que el Lilian y Miguel Ángel, del abuelito Miguel Ángel Omitoshli, es algo impresionante. Yo pienso que los buenos libros hacen que nazcan preguntas, y a mí me nacieron muchas acerca de ese libro. Tuve la fortuna de poderlo leer, y es algo que yo les sugiero a todas las personas del grupo que lo hagan, porque es muy buen libro. Y pues nada más para terminar, yo mi yarda de enfrente, aquí en Denver, la tengo llena de pura hierba natural de aquí del estado. Y una de las cosas que yo veo es de que mi yarda está más verde. Le echo menos agua que los vecinos, está bien verde y está bien llena de vida. Se forma un ecosistema de diferentes animalitos, insectos, que es en realidad lo que se necesita. Y cada vez que veo una planta de diente de león, la dejo porque sé lo destructivas que son para las personas que no les gusta. Ah, Vuelan tanto y tan lejos, y son tantas que es imposible detenerlas. Entonces, son de las maneras en las que se puede, pues poquito, a pelearle al sistema, ¿no? Y también este tipo de cosas que están enfermándonos a todos. Tlazo Kamati Temachtiani, y muchas gracias por tanta medicina que nos ha impartido por el tiempo que hemos estado con usted. Tazokamati Nognitsin, fíjense que es esa parte de cuidar el medio ambiente, cuidar los elementos. Cuando empezamos a tomar esa conciencia de que somos parte de un todo, es el primer paso para entender que es necesario fluir a pesar en este mundo tan diferente, que está en constante cambio, en constante evolución. Pero si está en constante cambio, está en constante evolución, podemos influir un poquito para que se haga este cambio de paradigma, cambio de pensamiento, cambio de concepción de la vida, ¿no? Muchos de nosotros nos encanta decir, yo no quisiera morir, quisiera, pero tampoco vamos a andar buscando la muerte, ¿no? Pero lo más importante es decir, lo que tenga que vivir, lo viviré. Lo que no pude lograr, pues no lo logré, pero lo que logré, lo estoy disfrutando y lo disfrutaré, ¿no? Yo era una de las personas que me frustraba, es que no he logrado, yo quiero más y más y más y más. Pero digo,
Lo que tengo lo voy a disfrutar. Y si me llega, pues bienvenido. Y si no me llega, pues no pasa nada. Ya llegará. ¿No? Sí, hermanitos. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Disfruté la clase con ustedes. Y pues mañana acompañemos al abuelito Metochli, al hermanito Miguel Ángel, en su presentación del libro. Y pues esperemos muy pronto que también ustedes se tengan un librito de vida, de temática, de medicina, de todo lo esto que hacemos. Y pues, y así no morirá el conocimiento. Seguirá vivo, ¿no? La mezcla sosa y canoche no yolo, timoitasque, mostra. Nos vemos mañana, hermanitos. Tlazokamati, Temastiani, Tlazokamati, Tlazokamati. Pedro, Tasque timoitasque, mostla a todos. timoitasque, Tasque Nagniwan. mostla. Walti, thank you, gracias, Tzokamati, nos vemos. Temastiani. Tzoyawalti, Nagniwan. Timosewican.